Comenzamos entonces en la página 71, bendición y maldición. Hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, que os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios. Esto viene de Deuteronomio 11, 26 al 28. Esta es la palabra viviente de Dios, dirigida personalmente a cada uno de nosotros. La ley produce ira, de acuerdo con Romanos 4:15, pero la ira de Dios viene solamente sobre los desobedientes, Efesios 5:6. Si creemos verdaderamente, no somos condenados, pero solo porque la fe nos pone en armonía con la ley, la vida de Dios. Recordemos que la ley es un transcrito del carácter de Dios. Por lo tanto, esta es la manera en que Dios vive. Así es como se comporta, de esa manera lidia con los humanos y con cualquier otro ser viviente. Sigo leyendo. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, este será feliz en lo que hace, de acuerdo con Santiago 1:25. Así que la bendición viene en el obedecer la ley de Dios. La maldición viene en desobedecerla, pero no podemos obedecerla por nosotros mismos. Tiene que ser el Espíritu, la fe de Cristo, el que haga en nosotros. Pero para que Él pueda obrar en nosotros, tiene que tener nuestra autorización. Tenemos que entregarnos a Él y decirle, sí, Señor, haz en mí, porque yo no puedo hacer. Entonces, seguimos de ahí en adelante. Estamos en la página 71, la sección que comienza allí con el título Buenas Obras. Hermana Mari, ¿puede leer? Abra su micrófono, si no, no le podemos oír. Parece que no está allí tampoco. Leslie, ¿qué pasó? ¿Conseguiste el libro? Sí, yo puedo leer. Ok. Dice así: hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. Ese fue el que yo terminé de leer ahorita, así que siguen el de buenas obras. Bien, dice, la Biblia no menosprecia las buenas obras, por el contrario, las enaltece. Palabra fiel es esta: en estas cosas insiste con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3:8. La acusación en contra de los incrédulos es que son reprobados para toda buena obra. Tito 1:16. Timoteo fue exhortado: a los ricos de este siglo manda, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Primera de Timoteo 6:17-18. El apóstol Pablo oró por todos nosotros para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, para que fructifiquéis en toda buena obra. Colosenses 1:10. Es más, se nos asegura que Dios nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Él mismo ha preparado. Antes de seguir, quiero que vayamos allá a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Está claro en nosotros que nosotros no somos salvos por las obras, ¿correcto? Eso debe estar bien claro en la mayoría de los cristianos. Saben que por las obras no somos salvos. Es más, entre los evangélicos y los protestantes, generalmente ese es uno de las batallas más grandes de las cuales ellos hablan. No somos salvos por las obras. Y se acusan a aquellos que buscan complacer a Dios por medio de los mandamientos y que saben que los mandamientos no fueron clavados a la cruz ni abolidos. Entonces atacan a ese grupo de cristianos diciendo, están tratando de ser salvos por las obras. Entonces, quiero que vayamos precisamente entonces ahora
a Efesios 2:10 para que veamos lo que allá nos dice. La hermana leyó un poquito de eso en el párrafo, pero quiero que lo veamos todo. Ahí estaba donde no era. Efesios 2:10. Ok. De hecho, vamos a comenzar desde el versículo 8. Versículo 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Entonces, hermana Mari, no sé si ahora está allí o no. ¿Puede leer? No está, aparece allí. Bueno, entonces voy a leer yo Efesios 2 del 8 al 10 y dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Entonces, allí está claramente, sin ninguno redondeos, ni a agregarle nada, ni quitarle nada, está claramente allí. Estamos en Efesios 2, versículos 8 al 10. Y en el 8 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni la fe con que somos salvos es nuestra, ese es un regalo de Dios. La gracia es regalo de Dios, la fe es regalo de Dios. Lo que necesitamos es simplemente recibírselo, Señor, si quiero de tu fe, porque mi fe me falla, vacila, no se queda en un solo lugar, no es constante. Entonces, vuelvo a leer el versículo 8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. En el versículo 8 no había mencionado las obras, así que las hubiera podido dejar por fuera y ahí hubiera quedado exacta y claramente lo que Dios estaba diciendo en cuanto a la salvación. Pero regresa y le agrega las obras allí para que sepamos que esas no es que se le quedaron por fuera porque se le pasaron por alto, no, porque es que por las obras no podemos ser salvos ni 1%, ni un medio de 1%, ninguna cantidad, por infinitésima que sea, no podemos aportar con nuestras obras nada a nuestra salvación. Entonces en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Entonces vuelve y trae las obras, pero menciona solamente las buenas obras y dice, sí, es cierto que van a haber obras, pero no son las de salvación, no son para ser salvos, son como resultado de conocer su salvación, de apreciar lo que Dios hizo, de estar satisfechos de que ustedes no podían y que Dios es el único que puede. Entonces, y solo entonces, van a haber obras que no son suyas, porque usted no se va a gloriar de ellas. No va a decir, ay, yo sí que hago esto bien. Yo soy la única persona que lo puede hacer bien. No, vamos simplemente a permitir que Cristo haga en nosotros todas aquellas cosas y le vamos a dar la gloria a Dios, porque es de Él que viene. Vamos a reconocer continuamente, momento tras momento, de que lo que hacemos o lo está haciendo Dios o si no, no vale para nada. No se merece nadie más el mérito, ni la gloria, ni la apreciación, ni las gracias, nada de eso. Solamente Cristo se las merece. Pero noten entonces allí en el versículo 10 que sí hay obras, porque dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿De dónde vienen esas obras? Ahí nos dice, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, nuevamente quiero, para los que se acaban de conectar, estamos en la página 72 del libro. Habíamos terminado el primer párrafo de allí, página 72. Entonces, allí estamos entre cómo vamos a entender esto de la fe y de las obras. Y vamos a llegar a un momento en que nos vamos a desviar de aquí, del libro un poquito para ir a verlas más de cerca. Pero, mientras tanto, entendamos, como dice allí en Efesios 2 del
del 8 al 10, donde nos dice que somos salvos por gracia, por la fe, y esas no vienen de nosotros, vienen de Cristo, vienen de Dios que nos crió, pero Él nos crió para buenas obras que Él ya había instituido. Él las preparó para que anduviésemos en ellas. Dios no nos deja para que veamos a ver qué es lo que vamos a hacer. No, Él ya tiene las buenas obras preparadas para nosotros. Entonces, nuestra pregunta al comenzar cada día y en cada momento que tenemos que decidir qué vamos a hacer, no es decir, bueno, Señor, ¿qué hago? Sino, Señor, dirígeme a las buenas obras que tú ya tienes para que yo haga, de manera que yo camine en tus caminos, en tus planes, y no haga yo mis propios planes, porque hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin son un fin de muerte, dice en Proverbios. Entonces, sigamos ahora en la página 72, donde estábamos, en el segundo párrafo. Hermana Virginia, ¿puede leer? No se le olvide abrir su... Ahí está. Sí. Hola, Okay. buenos días. Buenos días. Página 72, ¿en dónde van? Perdón. Él mismo ha preparado. Oh, ok. Él mismo ha preparado esas obras para nosotros. Las ha fabricado y colocado para todos los que confían en Él. Salmos 31:19. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió. Juan 6:29. Las buenas obras son loables, pero no nos es posible hacerlas. Solo pueden ser realizadas por aquel que es bueno, es a saber, Dios. Si hay algo de bueno en nosotros, es por causa de Dios obrando en nosotros. No hay menoscabo en ninguna cosa que Él hace. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos a toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13:20-21. Allí tenemos otra vez cómo la palabra de Dios confirma lo que habíamos leído allí en Efesios 2, 8 al 10. Nos confirma de que esas obras fueron hechas, fueron permitidas desde el principio. Dios ya tiene las obras para que nosotros las hagamos, las buenas obras. Vamos a Salmo 31, 19. Leslie, si lo puedes leer. Salmo 31, 19. Dice así. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado para los que en ti confían delante de los hijos de los hombres. Ahora, es un poco diferente para entender la versión que ella leyó, porque dice, ¿cuán grande es tú? ¿Qué era lo que decía su versículo, hermana Leslie? Dice, cuán grande es tu bondad. Tu bondad. Entonces parece que estuviera hablando de que, bueno, la bondad de Dios hacia nosotros es muy grande, pero de lo que está hablando allí es del bien. Dice, ¿cuán grande es tu bien? El bien que Él ya ha preparado, las buenas obras de las cuales estaba hablando en Efesios 2:10, que Él nos ha criado, vuelvo a leerlo, dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. A eso es que se está refiriendo allí el Salmo. Cuán grande es tu bien, cuán grandes son tus buenas obras que ya las has guardado para los que te temen, para aquellos que creen y que aprecian lo que Cristo
hizo en la cruz y lo que Él sigue haciendo al perdonarnos diariamente y al representarnos diariamente ante la corte celestial, para cada uno de ellos esas buenas obras ya están hechas por adelantado, por antemano. Es como que Dios nos dijera, bueno, aquí está tu horario para hoy. Vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y eso es lo que tenemos que pedir en la mañana. Señor, muéstrame qué es lo que debo hacer. Yo tengo tales y tales y tales planes, Señor. Los pongo delante de ti para que tú los arregles como tú quieras. Saques lo que no sea que debo hacer, pongas lo que no me he acordado o no sé para ponerlo y que pongas tu sello de aprobación en lo que tú quieres que yo haga y que yo me haga de manera voluntaria, deseosa de hacer esas cosas que son las que tú quieres que yo haga. ¿Cuán diferentes serían nuestros días? ¿Y cuántas más victorias? ¿Y cuánto más del bien a favor de Dios, que hablara de Dios, que testificara de Dios, sería para nuestros días si empezáramos cada vez nuestras obras, nuestros días, nuestros quehaceres, poniéndolos en manos de Dios para que Él nos guiara? Y estemos seguros, hermanos, creamos cuando la palabra de Dios nos dice que ya Él hizo, ya fabricó, como dice aquí en el libro. Él mismo ha preparado esas obras para nosotros, las ha fabricado y colocado para todos los que confían en Él. Así que, hermanos, no pensemos, bueno, ¿qué será lo que están hablando de eso? ¿Qué será lo que Dios quiere que yo haga? Permítale, ábrale su horario, ábrale su corazón y dígale, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y así como lo hizo con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, Juan, en el Antiguo Testamento, Daniel, Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas historias que escuchamos, eso se puede repetir hoy también. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Y le damos gracias a Él que tiene las buenas obras para que nosotros vayamos en ellas, las recibamos de Él. Él ya las tiene para nosotros. Entonces, ahora vamos a entrar a la sección, ¿quiénes son los justos? Allí está en negrilla. Vamos a leer todos juntos los versículos 11 y 12. Pero es claro que por la ley ninguno se justifica ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no precede de la fe. Pues dice, el que hace esas cosas vive por ellas. Entonces, vamos a ver el comentario, vamos a ahondarnos un poquito más, no solamente las palabras que leímos, sino el significado y lo que Dios tiene para nosotros allí. Entonces, la hermana Mari, ¿puede leer ahora sí? O no sé si es que está trabajando o qué. Buenos días, hermana. Bueno, no, disculpe. Sí, ya puedo leer. Ya puede leer. Mi mamá estaba al principio escuchándola, pero no supo cómo abrir el micrófono y decirle que todavía no llegaba yo. Ok, ya supimos que estaba sucediendo algo y seguimos, pero bueno, estamos en la página 72, después de los versículos en negrilla. Y el título son ¿quiénes son los justos? Entonces, lea, hermana. Claro que sí. Cuando leemos la citada declaración, el justo vivirá por la fe, es necesario que tengamos una idea clara de lo que la palabra justo significa. En otras versiones aparece el término justificado. Ser justo por la fe significa ser justificado por la fe. Toda mala acción es pecado. Primera de Juan 5:17. Y pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Todo lo inicuo y perverso, todo lo que no es justo, es transgresión de la ley. Y por supuesto, todo lo recto y virtuoso, todo lo justo, es obediencia a la ley. Así vemos que el hombre justo, recto, virtuoso, es el que obedece la ley, y ser justificado es ser hecho guardador de la ley.
Deja mucho margen allí para entender, ¿verdad? Está claro. ¿Qué es lo que es ser justo? Es la persona que obedece la ley. Y ser justificado es ser hecho guardador de la ley. ¿Por qué? Vamos entonces ahora, estamos allí precisamente estudiando esa relación entre las obras y la fe. ¿Qué es? Sabemos que por las obras no nos salvamos, ya leímos en Efesios 2, claramente nos dice allí que por las obras nadie será justificado. Entonces, ¿por qué ahora trae otra vez lo que son las obras de la ley? Y dice que el que obedece la ley es el hombre que es justo y que ser justificado es ser hecho guardador de la ley. La diferencia existe y espero que ya la habramos notado. Es lo siguiente, la diferencia no es en que si hacemos o no hacemos la ley, es en quién la está haciendo. Si somos nosotros los que la estamos haciendo, eso se ve todo a los ojos de Dios como trapos de ¿qué? De inmundicia. De inmundicia, trapos sucios, no sirven de nada, no valen de nada. Nadie va a querer comprar un poco de trapos sucios. ¿Para qué los quieren? ¿Para llevárselos a la casa y lavarlos? ¿Poner más trabajo en ellos? No. Entonces, si nuestras justicias, nuestras cosas buenas son como trapos de inmundicia, las cosas malas son peores que eso todavía. Entonces, ¿qué es lo que es este hacer de la ley o guardar de la ley o obedecer de la ley que nos justifica? La fe de Cristo obrando en nosotros. Lo hemos ilustrado anteriormente y aquí cabe otra vez la ilustración. Un guante que está solo, que está vacío, de todas maneras se dobla y lo puede uno hasta torcer y voltearlo y de todo y se deja. No hace nada, no se mueve, no abre ni cierra solo. Pero cuando tiene la mano metida dentro, entonces usted lo que está viendo es el guante. Si es negro, ve negro. Si es verde, ve verde. Pero la mano es la que está obrando en el guante. Así cuando Cristo es el que está en nosotros, cuando nuestro amor por Cristo, porque entendemos y apreciamos lo que Él ha hecho por nosotros, nos lleva a hacer algo, no somos nosotros lo que lo estamos haciendo, es Cristo que está dentro de nuestro guante, por así decirlo, y los demás ven que somos nosotros, pero no somos nosotros los que estamos haciendo el hacer, llevando a cabo la acción, las obras, nuestro hablar, todo, etcétera. Todo va a ser dictado por la mano que está dentro de ese guante de nuestra vida. Entonces, seguimos ahora a cómo llegar a ser justo. Estamos en la página 73. A ver, hermana Virginia, ¿puede leer? Sí. Recordemos también, antes de que comience, hermana, recordemos que la palabra justicia, que en español, como dijimos desde el principio, en español no tiene prácticamente otra variación, pero cuando vemos la palabra que se usa en el inglés, que es righteousness, es buen hacer. Entonces, está hablando aquí cómo podemos llegar a ser buenos hacedores o justos. Esto es lo que estamos buscando a ver. Ya entendemos bastante, pero tenemos que clavar esto. Y hermanos, no es que porque lo entendemos una vez, bueno, ya. No, porque pensaba yo hace poco, ayer o algo así, estaba yo pensando en que el hecho de que, por ejemplo, a mí me guste la banana. Sabemos ya cómo sabe, la hemos probado ya, se la podemos describir a otra persona inclusive. Pero eso no quiere decir que entonces de aquí en adelante no tengo que comer más bananas porque ya yo sé cómo saben, ya las probé una vez. No, de la misma forma es con la palabra de Dios y con las verdades que encontramos allí. No podemos simplemente comerlas espiritual y mentalmente una sola vez. Tenemos que seguir para que las mismas vitaminas que nos sirvieron ayer vuelvan hoy a alimentarnos hoy. Los mismos minerales que necesitamos ayer los volvemos a necesitar hoy. Tenemos que seguir repasando, estudiando, comiendo, nutriéndonos de la misma comida, aunque la hayamos entendido ya. Entonces, ahora sí, hermana, comience donde iba a comenzar.
La justicia es el objetivo de ser alcanzado y la ley de Dios es el modelo. La ley produce ira porque todos hemos pecado y la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo podemos ser hacedores de la ley y escapar de la ira o de la maldición? La respuesta es, el justo vivirá por la fe, no por las obras. Llegamos a ser hacedores de la ley porque con el corazón se cree para ser justificado. Romanos 10:10. Es muy evidente que a la vista de Dios, ningún hombre es justificado por la ley. ¿En qué se basa esta declaración? En lo siguiente, que el justo vivirá por la fe. Si la justicia vino por las obras, entonces no puede haber venido por la fe. Y si es por gracia, ya no es en base a las obras. Si fuera por las obras, la gracia ya no sería gracia. Romanos 11:6. Al que obra, no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Bueno, hay un par de cosas aquí que quiero que aclaremos. Al principio del párrafo que la hermana terminó de leer, dice que la ley produce ira porque todos hemos pecado y la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Creo yo que ya hemos hablado de esto anteriormente, pero no sé quiénes estarían aquí ni quiénes irán a escuchar esto después, y es necesario que tengan esa información. Porque en el mundo cristiano, por así decirlo, hablando en conjunto, en el mundo cristiano la ira de Dios se enseña y se predica de una manera en que presenta a Dios como un Dios furioso, un Dios que está buscando al pecador con un objetivo de castigarlo, de caerle encima, porque su ira, y se predica en tal forma que hay ciertos sermones que son famosos por eso. Y hay predicadores hoy día que citan a esos sermones y dicen cómo lo predicó fulanito de tal en el año tal, en el siglo tal. Se han hecho famosos porque presentan a un Dios tan furioso, tan airado, que si no, eso no te mueve a hacer lo que debes hacer, pues entonces ya estás perdido para siempre y vas a caer bajo la ira de Dios. Y su ira es esto. Y es más, lo citan de la Biblia. Sacan todos los versículos que hablan de la ira y del furor de Dios, etcétera, etcétera. Pero hermanos, para los que entendemos lo que la palabra de Dios está diciendo, es cierto que la ira de Dios se va a convertir en fuego que va a destruir, pero esa ira no está buscando al pecador para destruirlo. Esa ira es la santidad de Dios. ¿Cómo así? Dirán algunos. ¿Por qué? Bueno, hermanos, simple y claramente, ¿qué sucede cuando se prende una luz en un lugar que está oscuro? ¿Qué le pasa a la oscuridad? ¿Alguien que me pueda decir qué le pasa a la oscuridad cuando uno prende una luz? Desaparece, no más oscuridad. Desaparece. La luz termina con la oscuridad, acaba, la destruye. No porque la luz va buscando a ver dónde está la oscuridad para ir a destruirla, no, sino porque la luz, por ser luz, destruye la oscuridad. La santidad de Dios, su carácter que es descrito en los 10 mandamientos, es de tal manera como la luz que no puede existir en el mismo lugar y a la misma hora con la oscuridad. No pueden existir los dos al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces, esa es su ira. ¿Por qué entonces Él se está ejerciendo y ejercitando tanto en mostrarnos y explicarnos y darnos ejemplo y mandar su Espíritu Santo y ayudarnos a entender por qué? ¿Por qué toda esa energía? Porque Él quiere que estemos con Él.
pero no podemos estar con Él si somos pecadores, si estamos llenos de pecado, porque su santidad va a acabar enseguida con el pecado. Y si nosotros estamos agarrados del pecado, ¿qué va a pasar con nosotros? También vamos a ser destruidos. Así que cuando leemos de su ira, es bueno que en nuestra mente siempre recordemos de qué está hablando. No está hablando de un padre abusador, una madre airada que dice, bueno, ahora sí ya me sacaste de quicio. Esta fue la última que hiciste y con esta ya me llenaste la copa. Y entonces salen a destruir, a pegar, a bofetear, a sacar de la casa, etcétera, etcétera. Esa no es la manera en que Dios se presenta como airado. Su ira no es una ira vengativa, una ira que busca retribución, no. Es una ira que ama. ¿Recuerdan? En el Calvario, la misericordia y la paz, la justicia y la paz se besaron. ¿Por qué? Porque Dios no es solamente justicia, o si no ya nos hubiera destruido a todos. Dios no es solamente misericordia, porque si no nos dejaría que hiciéramos lo que quisiéramos y termináramos igual destruidos por el pecado. No, las dos se encuentran, las dos existen en Dios perfectamente balanceadas, de manera que porque nos ama tanto, entonces provee para nosotros la justicia, el buen hacer, la rectitud de Cristo. Esa es su ira, su santidad. Entonces, el otro punto que quería aclarar y sacar más, que expusiéramos más, es donde dice, al que obra no se le cuenta el salario como favor. Está ahí en la última parte del párrafo que leyó la hermana. Viene eso de Romanos 4, 4 y 5. Al que obra no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a decir, y aquí tengo algo que me ayuda a ilustrar esto. Si alguien viniera y me diera un regalito, me lo presentara, así bien bonito, con papelito, con una tarjetita, en otros después tener hasta un lacito allí y demás, bien bello, y me dijeran, aquí te tengo un regalo. Ay, gracias por pensar en mí. Y yo abro el regalo y lo que me encuentro es un cheque. Pero el cheque dice, páguese a la orden de Ana Rosa Backus por su trabajo hecho de junio 3 a julio 7. Entonces voy a mirar a la persona y le voy a decir, oye, pero ¿qué regalo es este? Este es mi cheque de las horas que yo trabajé. Esto no es un regalo. Eso es lo que quiere decir cuando dice, ¿dónde estoy? Aquí estoy leyendo. Al que obra no se le cuenta el salario como favor. Al que ha trabajado, en otras palabras, al que ha trabajado no se le cuenta el pago como que si fuera un regalo. No, sino como deuda. Si mi jefe no me paga las horas que yo trabajé, tiene una deuda conmigo. Pongámoslo ahora en el lenguaje de Dios, en el lenguaje espiritual. Si yo estoy haciendo las obras, yo estoy guardando los mandamientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me presento ante Dios y le digo, Señor, cumplí ya todos los mandamientos, los tengo aquí. Usted me debe, estoy haciendo que Dios sea deudor. Yo me merezco eso porque lo he trabajado. Pero dice, no somos salvos por las obras. Así que mis obras no cuentan nada. Dios no me debe nada. Entonces, ¿cómo soy salvo? Si la salvación no la obtengo por las obras porque mis obras no cuentan de nada, yo no puedo hacer a Dios deudor mío. Entonces, ¿cómo es que mis obras tienen que contar? ¿De qué valen mis obras? Entonces, ¿hago lo que quiero porque de todas maneras las obras no cuentan? No, hermanos. Allí es donde está lo que la Biblia aclara. Y lo que es necesario que entendamos. Dice el resto, en cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, cuando me presentan el regalito y lo que hay allí es el recibo de lo que Cristo pagó por mí, entonces, ¿qué pasa? Yo digo, gracias, Señor. Y cuando yo digo gracias, ¿qué es eso? Eso es fe.
porque yo he creído, yo he recibido con amor lo que Él hizo por mí. Eso se cuenta como que si yo hubiera guardado la ley. El hecho de que yo aprecio lo que Él hizo por mí. ¿Qué clase de aprecio, qué clase de fe es esa? Si de verdad lo aprecio. No simplemente que digo, ay, si yo amo al Señor y lo amo, y me pongo hasta una cruz y la cargo aquí, y me pongo otra cruz aquí, y le pongo una cruz en la casa y una cruz en el carro y una cruz en todas partes. Eso no es. Es qué es lo que yo aprecio a Jesús. Se demuestra en que yo estoy dispuesto o no dispuesto a seguir el pecado. Porque si de verdad lo aprecio, voy a mirar al pecado y voy a decir, no, tú le costaste a mi Cristo su vida entera. No quiero nada, nada que ver contigo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos impulsa, nos empuja. Es el que nos da la fuerza para decirle no al pecado. Eso también está en Tito 1, 10 y 11 creo que es, pero bueno, hablaremos de eso otra vez después. Ahora sigamos con el siguiente párrafo. A ver, Leslie, ¿puedes leer? No se te olvide abrir tú. Okay. Ok, el siguiente párrafo estamos, ¿dónde, hermanas? En la 73, el segundo párrafo, no hay ninguna. No hay ninguna excepción, no término medio, no está diciendo que alguno de los justos vivirá por la fe o que vivirán por la fe y las obras, dice simplemente que el justo vivirá por la fe, lo que prueba que no es a través de sus propias obras. Todo lo que hace y guarda es solo a través de la fe. Esto es en razón de la santidad de la ley. Está más allá de lo que un hombre puede hacer. Solo el poder divino puede cumplirla. Por fe recibimos al Señor Jesús y Él vive la ley perfecta en nosotros. Ahí está la mano dentro del guante, ¿verdad? Y es más, Cristo ya vivió nuestra vida. Él vivió la vida en una versión perfecta, la vida de cada uno de nosotros. Así que nuestra opción es, ¿recibimos esa vida perfecta que Él ya vivió por nosotros? O decimos, no, déjame, yo voy a probar a ver cómo me sale a mí. ¿Qué estamos esperando? No va a salir bien, no va a salir bien para nada. Nos vamos a caer y nos vamos a dar más de un golpe. Entonces, la ley no procede de la fe. La ley no procede de la fe. Entonces, hermana Mari, por favor. Claro que sí, hermana. La ley no procede de la fe. Por supuesto, se habla de la ley escrita, independientemente que lo esté en un libro o en tablas de piedra. Esa ley dice simplemente, haz esto o no hagas lo otro. El que hace esas cosas vive por ellas. Esta es la única condición como la ley ofrece vida. Las obras y solo las obras se recomiendan a sí mismas. No importa cómo se realicen esas obras, con tal de que estén presentes. Sin embargo, nadie ha cumplido los requerimientos de la ley, así que no pueden haber hacedores de la ley. En otras palabras, alguien que en su propia vida pueda presentar un registro de obediencia perfecta. ¿Por qué no hay? Perdóneme, hermana. No, está bien. ¿Por qué dice allí que no hay alguien que pueda presentar un registro de obediencia perfecta? ¿Qué sucede si hoy hacemos esa decisión de que vamos a vivir una vida para Cristo desde este momento en adelante? La vida nuestra, que ya ha existido por algunos años antes del día de hoy, de aquí en adelante puede ser perfecta. Pero ¿qué ocurre con los años antes de esto?
con el día antes de esto, la semana antes de esta opción, de esta decisión. Esos años tienen toda clase de imperfecciones. Entonces, lo que Dios requiere es una vida perfecta desde el principio hasta el final. ¿Tenemos eso para ofrecer? ¿Alguno de nosotros tiene una vida perfecta desde el principio hasta el final para decirle a Dios, aquí está lo que tú requieres, lo que la ley requiere? Ninguno de nosotros. Y una de las cosas difíciles y tristes para nosotros es darnos cuenta que después de algunos años caemos en cuenta de que lo que yo hice ya era errado. Eso no estuvo bien hecho. O aunque lo sabía, ay, no, yo pensé que me iba a salir mejor y resulta que no. ¿Y qué podemos hacer en cuanto a eso? Absolutamente nada. No podemos regresar y borrarlo. No podemos regresar y hacerlo de nuevo. No podemos regresar ni siquiera al segundo pasado o al minuto pasado. No podemos ir de para atrás. Pero una de las cosas que es tan consoladora de parte de Dios es lo siguiente, de que Él, como Él es eterno, Él vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Para Él no hay límites, no hay barreras. Entonces, Él sí puede ir y cambiar mi pasado. Él dice, pongo mi vida, aquí está, por tus obras pasadas. ¿Y qué sucede? Ahora te ves como que nunca hubieras pecado. Por eso es que la ley solamente nos puede presentar lo que está ahora. O estás bien o no estás bien. Eso es lo único que puede hacer. La ley no nos puede cambiar, no nos puede transformar. No puede hacer un cambio de vida, ni puede hacer un cambio de decisión para ningún otro tiempo, sino de aquí en adelante, de acuerdo a lo que vemos en la ley. Eso es lo único que la ley nos permite hacer. La ley no puede hacer nada más. Es honesta, es sincera, completamente verdadera en lo que nos muestra, pero no nos puede hacer nada más que mostrarnos en lo que no estamos haciendo bien. Entonces, ¿qué es lo que eso también nos muestra? Nos guía y nos dice, tú necesitas a alguien que te cambie. Yo no puedo, te dirá la ley, pero yo sí sé quién puede. El dueño de este carácter, eso es lo que la ley es, ¿verdad? El transcripto del carácter de Dios. El dueño de este carácter, Él te puede cambiar y Él puede cubrir tu vida pasada de manera que apareces a los ojos de Dios como que nunca hubieras pecado. Justificados por su sangre, justificados por su amor. La vida que el justo vive es la vida de fe, la vida de fe de Jesús. Entonces, sigamos de allí en adelante a donde íbamos. El que hace esas cosas vive por ellas. Virginia, ¿puede leer otra vez? El que hace esas cosas vive por ellas, pero se necesita estar vivo para poder hacerlo. Un muerto no puede hacer nada, y aquel que está muerto en transgresiones y pecados no puede obrar justificación. Cristo es el único en quien hay vida, porque Él es la vida, y solamente Él ha obrado y puede obrar la justicia de la ley, cuando en lugar de ser negado y reprimido, es reconocido y aceptado. Vive en nosotros toda la plenitud de su vida, de manera que ya no somos nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros. Entonces su obediencia dentro de nosotros nos hace justos. Ahí está. Y cala muy bien con el ejemplo que hemos usado hoy de la mano y el guante. Dice, su vida, la plenitud de su vida de manera que ya no somos nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros. Entonces su obediencia con S mayúscula, la obediencia de Cristo dentro de nosotros nos hace justos. Siga leyendo, hermana. Nuestra fe es contada como justicia. Perdóneme, hermana. Déjeme le señalo algo allí cuando dice nuestra fe es contada como justicia. En el caso del guante y la mano, ¿cuál es la fe? ¿Le permitimos a la mano que entre en el guante?
Porque este guante, a diferencia de los guantes que conocemos, este guante que somos nosotros, tenemos libre albedrío, dado por Dios. Él nos dio la libertad de escoger, con el riesgo de que podríamos escoger en contra de Él. Pero entonces cuando lo escogemos a Él y le decimos, sí, Señor, entra en mi vida y haz tú en mí lo que yo no puedo hacer porque yo soy un guante que no tiene vida en sí misma, en sí mismo. Entonces, eso es la fe, que le permito a Cristo entrar en mi vida. Esa es la fe. Estoy diciéndole que sí, me estoy entregando a Él para que Él haga en mí lo que quiera hacer. Siga, hermana. Nuestra fe es contada como justicia, simplemente por el hecho de que nuestra fe se ha apropiado del Cristo viviente. Confiadamente cedemos nuestro cuerpo para que sea templo de Dios. Cristo, la roca viviente, es entronizado en el corazón que se transforma en trono de Dios. Y de esta manera la ley viviente llega a ser nuestra vida, porque del corazón mana la vida. Exactamente. Entonces vayamos a Isaías 54:17, por favor. Isaías 54:17. Vamos a ver por qué dice allí lo que dice. Ya debemos de entenderlo mejor. Isaías 54:17. Hermana Leslie, por favor. Isaías 54:17. Dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justicia viene de mí, dice Jehová. Está hablando de justicia. Está hablando de una heredad también, ¿verdad? Estamos en Isaías 54:17. La primera parte vamos a dejarla a un lado, pero dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Cuál es la herencia? Su justicia es ¿de quién? Viene de mí, viene de Dios. Viene de Dios. Nuestra justicia no puede venir de nosotros, porque la justicia que viene de nosotros es como trapos de inmundicia. Pero la justicia, cuando las personas nos ven que andamos rectamente, íntegramente, que somos justos, que somos buenos hacedores de la ley, que estén viendo no lo que yo hago, no porque Ana Rosa es tan buena, no porque Ana Rosa sabe, no porque Ana Rosa conoce y le permite a Dios, no, que vean a Cristo. Él es el que lo está haciendo, Él es el que tiene la mano dentro del guante de mi vida. Entonces, ¿de quién es la justicia? El guante no puede decir, mira lo que estoy haciendo, porque si está diciendo, mira lo que estoy haciendo, entonces no es Cristo el que lo está haciendo, se está pensando él que es Él. El guante flojo que no puede hacer nada por sí mismo, que no se puede ni parar por sí mismo, diciendo que Él es el que lo está haciendo. Cualquier cosa que en el creyente sea hecha, que sea hecha por Dios viviendo en nosotros, porque la justicia de Él es la herencia nuestra. Tenemos derecho a la justicia de Dios, pero tenemos que permitírselo. Cuando se lo permitimos, Él pone su justicia, su buen hacer, su rectitud, su perfección en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el cristiano sabe? Que si hay alguna cosa buena, algo de qué contar, es de quién, no mío. Yo no tengo de qué alabarme, yo no tengo de qué gloriarme, yo no tengo de qué sentirme mejor que los demás. No, porque eso viene ¿de dónde? De Jehová. La justicia de ellos, dice en Isaías 54, es mía, dice Jehová. Es nuestra, porque Él la vive en nosotros, pero no es por nosotros, no es hecha por nosotros, es Jehová el que la vive en nosotros. Hermana, sí, hermana Leslie, dígame. ¿Y cómo llegamos a conseguir eso? Porque estamos viendo el resultado que debería de ser en la vida de un cristiano, ¿verdad? Pero ¿cómo se llega a eso? No podemos
decir que por el hecho de que confesamos que a Cristo y estamos en la iglesia y de hecho de repente también participamos y estamos ocupados en la iglesia, eso no nos asegura que estamos viviendo la vida de esa forma. ¿Qué es lo que realmente nos haría estos cambios en nosotros? Porque de hecho, cuando tenemos estos cambios, ni siquiera nosotros nos estamos dando cuenta de eso. Dios está ya viviendo en nosotros y nosotros no nos damos cuenta de eso. Cuando nos jactamos ya algo anda mal. Pero ¿cómo llegamos a realmente empezar ese camino del verdadero cristiano y no solamente de profesión? De decirlo, solo de boca. Experiencia, hablamos de experiencia, lo que es la experiencia de vivir con Cristo diariamente. No ocurre una sola vez para seguir celebrando el aniversario de eso, no. Ocurre constantemente en nuestra vida. A medida que nos vamos alimentando, la palabra de Dios nos va alimentando y como mencioné hoy, no es solamente una vez a la semana o una vez al día. Tomemos las lecciones como Cristo hizo en las parábolas, que usaba las cosas físicas, las cosas que se ven para ayudarnos a entender las cosas espirituales. Así entonces, del mundo físico, ¿qué vemos? Que en nuestra vida tenemos que comer. Tenemos que comer no solamente porque el estómago nos apura y nos dice tengo hambre, sino porque nuestro cuerpo necesita la nutrición. Aunque estemos comiendo, pero si estamos comiendo arena y palos secos y piedras, eso no nos va a dar lo que nuestro cuerpo necesita. El estómago puede estar lleno, pero no tiene nada nutritivo. Entonces, a medida que nos vamos nutriendo, la palabra de Dios nos va mencionando, nos va mostrando y señalando. Ve aquí en esto. Yo quiero ayudarte con eso. ¿Te acuerdas cómo te sentiste el otro día? ¿Te acuerdas el problema que tuviste? ¿Te acuerdas ese sentido de culpabilidad que llevaste y luego de unos días lo dejaste pasar, pero allí está todavía? Yo quiero ayudarte con eso. Entonces, en ese momento, si nosotros decimos, no, pero eso fue porque fulanito dijo lo siguiente, si no, yo nunca hubiera hecho eso. O si decimos, no, sí, pero es que yo soy así. Si lo excusamos en ese momento, perdemos la oportunidad de ser justificados y de permitir que Dios haga la transformación en nosotros. Pero cuando Él nos muestra, porque estamos conectados a la vid, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto y no se preocupa por el fruto. El fruto viene automáticamente. Lo que nos preocupamos es en mantener los ojos en Cristo, de que cuando Él nos muestra algo por su palabra, entonces nosotros enseguida decimos, sí, Señor, verdaderamente. Cambia eso en mí, Dios mío. Entonces le estamos dando permiso. Así es. Tengo fe cuando le digo que creo en lo que Él me está mostrando. Pero si Él me muestra, mira, tienes aquí una mancha. Yo digo, no, Señor, eso no es una mancha. Eso es solamente los espejuelos que están mal. Yo tengo mancha. Si no estoy de acuerdo con lo que Dios me está mostrando, entonces no tengo fe. Y eso no se ve por fuera. Por fuera nos hemos especializado en ponernos la mejor ropa y en portarnos de la mejor manera y en no decir esto y no decir lo otro, porque ya sabemos que eso no va a ser bien recibido. Pero si es naturalmente porque Cristo vive en nosotros, entonces lo está haciendo Él. Y yo no voy a decir, es que yo soy mejor que fulano o fulanito es peor que yo por esto y por lo otro. No, vive Cristo en mí. Entonces a Cristo va la gloria y yo sigo creyendo en que Él lo está haciendo y que en mí no hay nada bueno. Nada es nada. Así es como ocurre, hermana. Es como la planta que está afuera. El árbol no le salen canas por estar preocupado de que no está dando fruto. No, el árbol lo que hace es que con las raíces sigue bebiendo del suelo los nutrientes que necesita. Los frutos vienen solos porque la nutrición los lleva. De la misma manera, el cristiano no le va a poner atención, no va a poner su energía, su énfasis en tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro. No, es
tengo que tener más de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios para alimentarme? Y ese deseo que Dios lo pone en nosotros también. Si no lo cambiamos, si no lo sustituimos por otra cosa. No, ahorita no porque tengo que salir para el trabajo. No, ahorita no porque van a pasar la película tal y voy a mirar. No, ahorita no porque no sé qué. Entonces, si estamos sustituyendo, estamos comiendo arena espiritualmente, ¿qué pasa? Dios no puede. Quiere y está llamando a nuestro corazón, tocando a la puerta, casi que la derriba. Si no le permitimos, Él no puede. Pero cada vez que Él nos muestre algo, si nosotros decimos, sí, Señor, eso es lo que quiero. Y si al rato nos damos cuenta, ay, no, Señor, yo sé que yo te dije que quería, pero metí mi mano allí, metí lo que no debería haber metido, me metí yo por el medio, Señor, perdóname. Y ya, hasta ahí llega. No tenemos que seguir, ay, Señor, no. El Señor es fiel y justo y nos perdona en el momento. Creámosle que nos perdonó. Y entonces seguimos adelante, caminando con Cristo. Esa es la vida cristiana. Tan fácil cuando se la permitimos. Entonces diríamos, hermana, que es el alimentarnos de el estar leyendo la palabra de Dios. ¿Hay una forma de sustituir eso? Sí, hay una forma de sustituirlo. Cuando no la leo porque esto, porque lo otro, o no me dieron este libro, voy a leer esta novela, está lo más de buena. Ya sustituí. No, me refiero más, hermana, como por ejemplo el pensar que, ok, no tengo tiempo de leer la palabra de Dios, pero voy a hacer esto para que de alguna forma me nutra de la misma forma como si estuviera leyéndolo. Sí, hermana. Que si hay alguna forma en eso. Sí hay también, porque podemos acostumbrarnos a recibir la comida de segunda mesa, ya masticada, ya digerida. El Señor no nos da comida digerida. Bueno, casi como a los pajaritos, ¿verdad? Tiene que comenzar con comidita suave, pero la palabra de Dios está a nuestro alcance individualmente. Es cierto que hay personas, hay libros que nos pueden ayudar al estudio, pero no nos acostumbremos simplemente a que, bueno, voy a escuchar este sermón y con eso me basta. No, porque ese sermón, aunque Dios le haya dado el mensaje a esa persona, sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, Señor, mi tiempo pertenece a lo que estoy haciendo. Y si tengo tiempo para ti, entonces allí hago dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si Dios dijera lo mismo con nosotros? Si yo tengo para ti tiempo, entonces vuelvo otra vez. Cuando tenga tiempo, vengo. ¿Qué tiempo tendrá el Señor si hace de esa manera? Sin embargo, cuando llamamos, Él está siempre a nuestro alcance. Está esperándonos siempre. Entonces, no sustituyamos otras cosas. Por eso Mateo 6:33 es tan claro y dice, mas buscad primeramente. No dice solamente, mas buscad el reino de Dios y su justicia, sino dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Y lo que el enemigo tiene éxito en hacer muchas veces con nosotros, muy constantemente, es de que nos hace creer que, bueno, déjalo para más tarde que igual lo vas a tener. No es igual. Porque Él se va a encargar de que se nos olvide, de que vengan otras cosas más grandes, de que nos parezca que las otras cosas son más importantes y las vamos a dejar. Al final del día, cansados, nos acostamos y cuando nos estamos quedando dormidos, el Espíritu Santo nos dice, oye, te esperé todo el día. ¡Ay, se me olvidó! Las cosas primeras deben ir en primer lugar. Y sí, tiene que ser directamente en estudio y en oración. Eso no nos salva, pero eso nos nutre. Porque hay veces que pensamos que como estamos leyendo la Biblia, ya estamos salvos. Si con leer la Biblia nos salváramos, Cristo no hubiera tenido que venir. Bueno, hermanos, hemos llegado al final del tiempo. Hoy no repasamos los versículos. Yo esperé que llegaran más personas para repasar, pero no llegaron. Así que ahora ya se nos acabó el tiempo. Vamos a arrodillarnos para orar. Amoroso y eterno Padre, te agradecemos porque en tu gran amor y misericordia nos das tu palabra. No solamente la diste, sino que la has cuidado
la has protegido, la has mantenido de manera que la tenemos en nuestras manos, en nuestros propios idiomas y con tantas versiones para comparar y entender y recibir una comprensión más clara de lo que estás diciendo, Señor. Gracias porque encima de todo eso nos das al Espíritu Santo, quien está dispuesto constantemente para ayudarnos a entender, a comprender, a recibir y a anhelar, a permitir lo que Él quiere hacer en nosotros. Señor, ayúdanos a comprender constantemente que somos ese guante que no tiene fuerza, está vacío, no puede moverse, no puede hacer nada por sí mismo. Y que así como ese guante necesitamos que para que haya alguna acción, alguna obra, tienes que ser tú el que la tienes que hacer. Y no podemos tomar el crédito por eso después, porque no fuimos nosotros. Separados de ti no podemos hacer nada. Tú mismo, Señor, en Juan 5:30 dijiste, de ti mismo. No estabas hablando del resto de la humanidad, sino de ti mismo cuando dijiste, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Señor, ese es el ejemplo. Allí está el ejemplo en Cristo Jesús, quien desde por la mañana se levantaba antes de que la luz del sol saliera, antes de que hubieran sonidos y ruidos y personas y necesidades que se presentaran para quitar el interés o por lo menos el objetivo que había. Y que pasaba a veces las noches enteras orando. Y que tenía tu palabra tan memorizada, tan dentro de su mente, que no había nada que el enemigo le trajera que él no contestara con escrito está. Señor, de la misma manera tú quieres saturarnos de tu palabra, de tu Espíritu Santo, de tus obras buenas que ya hiciste para que nosotros anduviéramos en ellas. Es fácil, Señor, es simple, un niño lo puede entender. Pero a veces hemos llegado a esta edad en que estamos con tantas enseñanzas torcidas, con tantas ideas que no vienen de tu palabra, que pensamos que están correctas. Señor, ayúdanos para que comamos la comida espiritual pura que tú nos das en tu palabra. Te pedimos, Señor, que las otras personas que no pudieron estar hoy aquí puedan tener también, Señor, tu bendición y que luego, cuando vean el video, puedan estudiar de la Biblia, buscar los textos y permitir que les hables a cada uno de ellos también, directamente a sus corazones. Te lo pedimos y te lo agradecemos desde ya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.